Señor presidente, y a través de su intermedio saludar al resto de los senadores que componen esta Comisión de Relaciones Exteriores y a las demás autoridades y miembros de la sociedad en el día de hoy. Hoy día me toca presentar sobre un tema que yo creo que es de alta sensibilidad, tanto por ustedes como Comisión de Relaciones Exteriores, como para la sociedad chilena en general, y es cómo el Tratado Transpacífico afecta o podría afectar el tema de medicamentos. Y aquí nos permitimos justamente plantear esta presentación como una pregunta, es decir, si existen o no nuevas obligaciones. De hecho, claramente aquí existe una discrepancia. En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados conocimos una minuta de respuesta de Relaciones Exteriores. Y si me permite, señor presidente, seguir la discusión para responder esta minuta y de esta forma explicar las eventuales implicancias y disipar las obligaciones, me voy a dar el tiempo de enfocar esta presentación respondiendo a la Dirección de Relaciones Económicas de lo que presentamos. En esta minuta ellos responden particularmente a un punto denominado linkage o vinculación entre el registro sanitario y la propiedad intelectual, diciendo que no existen mayores obligaciones distintas a la actualmente contenida en la legislación vigente para nuestro país y que fueron resueltas en la resolución exenta número 5572 de 2004. Ahora, ¿qué corresponde a una nueva obligación para cualquier país? Una nueva obligación podríamos decir que corresponde al efecto que tiene la suscripción de un tratado sobre la regulación de un país. La entrada en vigencia de este lo obliga a modificar su regulación interna para ajustarlo a lo suscrito en el tratado. Es decir, si es que tuviéramos evidencia de que las obligaciones contenidas en el Tratado Transpacífico no actualmente tenemos la legislación chilena, estaríamos claramente en una nueva obligación. Y es en base a lo cual vamos a sostener nuestra presentación. Los temas relacionados a medicamentos se encuentran en la subsección C del capítulo de propiedad intelectual titulado Medidas relacionadas con productos farmacéuticos del Tratado Transpacífico, que tiene 7 artículos, desde el artículo 18.48 al artículo 18.54, 3 de los cuales fueron, como viene posterior de la salida de Estados Unidos y que corresponden al artículo 18.48, 18.50, 18.51. Tenemos más allá en estos artículos. Y adicionalmente, otro de los 3 artículos, los 18.49, 18.52 y 18.54, nosotros creemos que hay claridad tanto por parte de la IRECON como por nosotros como sociedad civil que no implican nuevas obligaciones para nuestro país. El punto de disyuntiva o de discrepancia reside en un artículo en particular, que es el artículo 18.53 de esta subsección antes señalada y que versa sobre medidas relativas a la comercialización de ciertos productos farmacéuticos y que es el artículo en el cual nosotros como Fundación Equidad Chile, en Colegio de Químicos Farmacéutico y otras organizaciones de la sociedad civil, hemos sostenido que existe una nueva obligación en discrepancia con lo que presenta sucesivamente la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. Sin embargo, para entrar en materia derecha, en este artículo tenemos que remontarnos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue suscrito por nuestro país hace bastantes años y que también toca temas de propiedad intelectual de medicamentos, particularmente en el artículo 17.10 del capítulo de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en este artículo establece 3 nuevas obligaciones en su momento. Una primera obligación contenida en el numeral 1 de este regular la información no divulgada por 5 años, mecanismo que no existía, implementado posteriormente mediante la Ley 19.996 en 2005. En el numeral 2, letra A,
obligaba en su momento, ya establecido por ley, compensar al titular de una patente los años que el Instituto de Salud Pública un medicamento, y una tercera obligación que está contenida tanto en la letra B como C de este segundo numeral, que dice poner, recalco este verbo, poner a disposición de los titulares de patentes las solicitudes de registros sanitarias presentadas al Instituto de Salud Pública, y C, negar la autorización de comercialización en caso de que exista una patente vigente. Cabe mencionar, como decíamos previamente, que tanto el numeral 1 como la letra A del numeral 2 fueron implementados plenamente por nuestro país, y la letra B y C fue sujeto de controversia con la otra parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Chile entendió en su momento una implementación diferente a la cual hizo Estados Unidos, y que es justamente la que menciona la Dirección de Relaciones Económicas, que en un primer punto entendió como poner a disposición, transparentar las solicitudes de registro sanitario, y en el caso del punto C, no inhabilitar la autorización sanitaria. Aquí cabe mencionar que en la regulación estadounidense la autorización sanitaria se denomina, y se entiende que la autorización sanitaria en el caso de Estados Unidos también habilita automáticamente a su comercialización. Sin embargo, en nuestro país la autorización sanitaria nunca ha estado sujeto a temas de comercialización en la práctica, situación que ha estado sucesivamente en discrepancia y que ha sido sujeto de proyectos de ley en los últimos años, y que para finalmente un medicamento ser comercializado dentro del país requiere el registro sanitario más otra serie de documentos. Es en este sentido donde destacamos, primero que todo, poner a disposición y negar autorización de comercialización, entendiendo que la autorización sanitaria no conlleva una autorización de comercialización, y así hasta el momento lo ha atendido Chile. En este contexto fue implementado a través de la Ley 19.996 de 2005 la información no divulgada, pero no se implementó finalmente el linkage que mencionábamos precedentemente y que corresponde a que el Instituto de Salud Pública tome conocimiento y niegue la autorización sanitaria de aquellas solicitudes de registro que puedan ser foco de conflicto patentario. Y, como menciona bien en su minuta la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, a través de la Resolución Exenta 5.572, implementó un buscador que es actualizado por el Departamento de Control Nacional de esta entidad, poniendo a disposición, como bien obliga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las solicitudes de registro sanitario. Ahora, podemos ver que tenemos tres parámetros de evaluación: información, tiempo y medidas. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos generó una obligación de poner a disposición en la letra B, que fue entendido por Chile como un mecanismo de transparentación implementado por la Resolución 5.572, y las medidas para negar la autorización fueron entendidas como que la autoridad sanitaria concede igualmente la autorización sanitaria, pero el medicamento no queda habilitado para ser comercializado, producto de que un conflicto de patentes no inhibe al ISP de que se solicite o se autorice un registro sanitario. Entrando en materia ya, y con su permiso, señor presidente, disculparme por la introducción, pero es necesaria para entender el contexto en el cual nos situamos el día de hoy, es que tenemos el artículo 18.53 del Tratado Transpacífico, que tiene dos numerales, que son a elegir por parte del Estado parte, y el numeral 1 tiene tres letras
que iremos desglosando a continuación. Este artículo, como decía, en un numeral 1, obliga en primer lugar al Estado parte actualmente a poner a disposición, que es lo que obligó en su momento el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a Chile, sino a generar un sistema que brinde aviso y que adicionalmente notifique de la patente que se solicita un registro sanitario al dueño de dicha patente. Lo cual, primero que todo, el notificar, que es diferente a poner en disposición, que previamente el Instituto de Salud Pública haya tomado conocimiento de que existe un registro sanitario asociado a una patente, lo cual no existe en Chile. Y en segundo lugar, notificar es completamente diferente en nuestra opinión y con su permiso, señor presidente, a poner a disposición, que es lo que actualmente tiene implementado nuestro país. De hecho, si vamos al reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, el decreto 3 de 2010, leemos claramente el artículo número 19, el acto administrativo de registro sanitario es independiente de los aspectos comerciales o de propiedad intelectual o industrial de quienes lo requieren u obtienen los términos provistos por la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir, actualmente en el reglamento que regula el registro sanitario en ningún momento se solicita a los laboratorios, sean nacionales, internacionales, innovadores, respectiva al tema de patentamiento. Es más, para esto no es una obligación para el Instituto de Salud Pública, clarifico que en estos momentos en este Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, se está discutiendo la Ley de Fármacos 2, que en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 7 de mayo de 2018 se incluye una modificación de que si es que es aprobada, obligaría al Instituto de Salud Pública, lo cual obviamente establece salud público, tanto por su regulación como por los proyectos de ley que están en tramitación en este Congreso, no se encuentra obligado a tomar conocimiento. Y como decía, es necesario para brindar aviso o notificar que el Tratado Transpacífico. En segundo lugar, la letra B del numeral 1 a proveer u otorgar tiempo y oportunidad al laboratorio que esté posiblemente sujeto a un conflicto de patentamiento, mecanismos disponibles en la legislación chilena. Nuevamente me permito clarificar que ni en el Código Sanitario ni en el reglamento que regula las autorizaciones sanitarias regulación alguna que confiera tiempo y oportunidad a los laboratorios sobre temas patentarios. La letra C del mismo numeral confiere y obliga a los Estados partes a implementar procedimientos jurídicos o administrativos y recursos expeditos tales como mandatorios judiciales preliminares o medidas previsionales efectivas para que autorización sanitaria. Nuevamente nos encontramos con un numeral, con una letra que no está implementada en la legislación chilena. Es más, si vamos al párrafo segundo de propiedad intelectual, particularmente en el artículo 112, que provisorias con respecto a eventuales conflictos de patente, vemos que no existe ninguna medida o procedimiento preliminar con respecto a patentamientos farmacéuticos. Y es más, en el año 2012 fue presentada a este Congreso Nacional la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual en el boletín 8183-03, que se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que justamente trató
o trata en su momento actualmente de incluir medidas precautorias especiales que bloquean los productos genéricos. Y esto no solamente lo decimos nosotros como Fundación Equidad Chile, también lo dice la industria farmacéutica de genéricos en sus reuniones sostenidas con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y organismos internacionales, que las medidas precautorias especiales bloquean medicamentos genéricos. Y el Tratado Transpacífico, en la letra C del numeral 1 de este artículo mencionado, obliga justamente a Chile a avanzar en esta temática que ya está en legislación, en tramitación en este Congreso Nacional, pero que todavía no es ley. Estamos hablando del tratado, el del TPP-11, ¿no? Justamente. Porque yo tengo entendido, me corregirá el señor López Díaz, si es tan amable, el director, que estas normas sobre patentes farmacéuticas y otras cosas fueron excluidas del tratado del TPP-11, ¿no? Amable, perdón, es que aquí tengo un enredo yo, porque me han dicho que están todas excluidas. Gracias, presidente, por su intermedio. No, esta disposición, la del 1853, no se encuentra suspendido en el marco del TPP-11 y por lo tanto es una norma aplicable. Como mencionaba muchas gracias, señor López Díaz, gusto en verlo. Bueno, como mencionaba en la introducción, de los 7 artículos referentes a temas farmacológicos, productos farmacéuticos, 3 fueron suspendidos, 4 quedan activos. Discrepancia con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales y el 1853 la nuestra. Ahora, con respecto al numeral 2 de este mismo artículo, que es la segunda opción que se le da a estas medidas precautorias, establece que una parte estará obligada a implementar un sistema extrajudicial que impida, o por conocimiento propio del Instituto de Coordinación, caso del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, la autorización sanitaria que solicite un medicamento que pueda ser sujeto de conflicto patentario y que es lo que nosotros entendemos que es el linkage más macabro de todo, porque directamente bloquea el ingreso de medicamentos genéricos. Ahora, yendo y ya terminando, señor presidente, y a través de su intermedio, me permito hacer un pequeño... Tenemos, como decía, primero un primer punto que es la información. Vemos que el TLC con Estados Unidos en su momento obligó al Estado de Chile a poner registro a través de la letra B del numeral 2 del artículo 17.10, cosa que fue implementado en nuestro país por la resolución exenta 5.572 que menciona la respuesta de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, pero como bien dice el tratado, obliga a poner a disposición. Pero lo que obliga el Tratado Transpacífico es a brindar aviso o notificar previo a la comercialización, lo cual notificar o brindar aviso implica previamente que el ISP debe haber conocido al momento de la solicitud del registro sanitario las patentes asociadas a dicho registro, cuestión que no está legislada o regulada en nuestro país y que de hecho hay proyectos de ley que abordan esta materia en tramitación en este Congreso Nacional. En segundo punto, obliga a otorgar tiempo que no se encuentra ni obligado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ni se encuentra implementado en la legislación chilena, y como decíamos, otorgar tiempo y oportunidad previo a la comercialización. 1 del artículo 18.53 y finalmente, en cuanto a medidas, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos establecía la medida de negar la autorización de comercialización en la letra C del numeral 2 del artículo fue implementado en Chile, como que el Instituto de Salud Pública concede la autorización sanitaria, pero no queda habilitado el medicamento para ser comercializado dentro del territorio nacional, pero en ningún caso, ese laboratorio tiene denegado o negado su derecho de solicitar o que el medicamento sea autorizado sanitariamente. Y finalmente, lo que obliga al Tratado Transpacífico en este punto es obliga a medidas precautorias por organismos internacionales como por la industria farmacéutica
como nacional, representada por ASILFA y Prolmed, han manifestado que son medicamentos genéricos, y también por nosotros como Fundación Equidad y el Colegio de Químicos Farmacéuticos, y una opción 2, que es imperialmente por conocimiento previo del Instituto de Salud Pública o en coordinación con la Oficina de Patentes, la autorización sanitaria a una solicitud de registro sanitario de un medicamento que posiblemente posteriormente. Es por lo anterior que, señor presidente, y a través de su intermedio, solicitamos a esta Comisión de Relaciones Exteriores, en primer lugar, reconocer que existen nuevas obligaciones en medicamentos contenidas en el artículo 18.53. Creemos que es importante que esto sea tomado en consideración. Con la regulación, nosotros hemos hecho un trabajo sistemático en conjunto con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y otros expertos de distintos organismos, tanto estatales como no gubernamentales, para analizar esto, y la conclusión de todos nosotros es que sí existe una obligación y queremos que esta comisión la tome en consideración. Y que y por su intermedio, señor presidente, por la Comisión de Salud de esta Cámara, para recibir tanto al Instituto de Salud Pública, al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, al Colegio Químico, medicamentos genéricos tanto nacional como internacional, entre otros, y que de esta forma sea estimado su impacto en el acceso a medicamentos en nuestro país. Y que finalmente el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y por su intermedio, señor presidente, nos recomiende en cuanto implica nuevas obligaciones para nuestro país en tema de medicamentos. Y para terminar, informamos a esta comisión y a través de su intermedio, señor presidente, que el año pasado, el 11 de julio de 2018, una serie de organizaciones de la sociedad civil, en la cual estaba incluida la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes, la Federación Chilena de Enfermedades Raras, la Confusam, la FEMPRUS y nosotros como Fundación Equidad solicitamos a través de una carta presentada que fije una línea roja no negociable permanente en temas de medicamentos en tratados de libre comercio. En cuanto creemos que nuestro país no está en condiciones de que se implementen nuevas regulaciones que vayan en desmedro al acceso a medicamentos. Esto en todo tratado en general y en particular en la negociación de la actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que actualmente está siendo negociado y que hemos visto, para nuestra alarma, que en los textos liberados preliminarmente se incluyen la prolongación de la información no divulgada, eventualmente, y dos nuevas regulaciones que son la protección de comercialización y la protección de comercialización para nuevas indicaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a estas dos presentaciones rápidamente, como tenían que ver con temas bastante parecidos en lo específico, y después le damos la palabra al señor Lago Marcino. Perdón, al señor Alcayac. Si le pueden ir poniendo entre tanto su presentación ahí. Por favor, el senador Moreira. Gracias, señor presidente. Bueno, ha sido permanente quienes han venido a exponer y que están en contra del tratado por temas, en términos generales, las semillas, las inversiones, la propiedad intelectual, el tema de que se estaría entregando soberanía a nuestro país y este tema del medicamento. Nosotros hemos sido muy claros en que pedagógicamente, porque todos nos han dicho de que con esto se generarían los problemas que usted ha dicho, el representante de Equidad, de la Fundación Equidad, el punto que usted ha señalado. También le hemos pedido al gobierno de que una vez, si se llega a aprobar este tratado, que haya una declaración, porque yo pregunté si era posible una firma de un protocolo. Yo hablé con el secretario general de la Cancillería, don Patricio Torres, y él me habló de que protocolo no, el gobierno pudiese sacar una declaración
interpretativa en el sentido de que las preocupaciones que tenemos nosotros no tenían doble interpretación. Esa es una de las cosas que nosotros le hemos pedido al gobierno. Pero yo le quisiera pedir al señor Lopendía de que él nos pudiese aclarar una vez más los puntos que se han señalado aquí a fin de tener mayor claridad. Se ofrece la palabra para responder a esto. Si alguien quiere, a usted mismo, por favor. Sí. Gracias, presidente. Buenas tardes por su intermedio. Quería, en primer lugar, señalar que me acompaña la jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de Relaciones, Carolina Sepúlveda, quien va a complementar la explicación que daré respecto a la aplicación del artículo en cuestión, que es el artículo 1853 del tratado y que, como bien señalaba hace un rato, efectivamente es un artículo dentro de la sección farmacéutica del capítulo de propiedad intelectual que no quedó sin aplicación o suspendido en el marco del TPP-11. A ver, efectivamente, quisiera partir por señalar que no solamente respecto a esta disposición, sino a todas las disposiciones de esta sección, el equipo negociador chileno estuvo integrado por autoridades del Ministerio de Salud, es decir, todos los acuerdos que se alcanzaron, tanto en el marco del TPP-12 como, por supuesto, en el marco del TPP-11, fue con participación plena de esas agencias y de ese ministerio. En el caso del artículo 1853, hay que partir por señalar que este artículo establece dos estándares alternativos de aplicación con relación a la relación que se establece entre el ente que otorga el permiso de comercialización de los medicamentos, en el caso de Chile el Instituto de Salud Pública, y la entidad a cargo del tema de patente, en nuestro caso el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Esto es un gran avance, dado que lo señalaba el señor Lagomarsino en su exposición, es un gran avance con respecto a lo que tenemos en el acuerdo bilateral con Estados Unidos, ya que lo mencionó en su presentación. ¿Por qué? Porque efectivamente la norma correspondiente en el acuerdo con Estados Unidos no dejaba suficientemente claro qué tipo de vinculación, es decir, qué tipo de linkage debía establecerse entre ambas agencias o ambas entidades. Ha suscitado cierto desacuerdo, yo no diría controversia, yo diría una suerte de desacuerdo entre Estados Unidos y Chile con respecto a la manera como Chile entiende el cumplimiento de esa normativa en el marco del TLC con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué esta norma del 1853 es un avance con respecto a la norma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Porque deja suficientemente claro, como estándares alternativos, los dos enfoques que existen respecto a esta vinculación, es decir, el enfoque de un linkage automático, que como bien lo decía el señor Lagomarsino, probablemente es el más estricto, el más extremo desde el punto de vista de establecer efectivamente un bloqueo para el ingreso de un medicamento genérico. 1853 se encuentra consagrado en el párrafo 2 de esa disposición. Y como estándar, y como bien digo, y como estándar alternativo, un estándar que, de acuerdo al entendimiento que sostuvimos a lo largo de la negociación, se alinea de manera plena con con el régimen, con las normas que operan en Chile para disciplinar esta vinculación entre el ISP y el INAPI. En lo que nosotros, de manera más bien informal, le denominamos más bien un linkage de carácter judicial. Y ese es entonces el que se encuentra normado en el párrafo 1, en sus literales, y que, a juicio de lo que fue el curso de la negociación y el resultado del proceso, no involucra o no implica la obligación de introducir ningún cambio normativo al sistema que actualmente opera en Chile para efectos de establecer esa vinculación. Por lo tanto, esta disposición refleja y tiene además un correlato con otras disposiciones a lo largo del acuerdo que introduce un adecuado nivel de flexibilidad para efectos de cumplir una obligación que en algún momento en la negociación, y sabemos que fue parte de las primeras propuestas que Estados Unidos presentó durante el contexto del TPP-12, apuntaba, ¿no es cierto?, un estándar
digamos, enmarcado en lo que es el párrafo 2 del 1853 y que luego a lo largo de la negociación logró una flexibilización al momento de consagrar estos dos estándares de carácter alternativo. Dicho eso, presidente, me gustaría cederle la palabra a la del Departamento de Propiedad Intelectual para que dé mayores detalles específicos respecto a algunos de los elementos específicos también mencionados por el señor Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director. Y le voy a dejar la presidencia al senador Ricardo Lagos por un rato, por favor. Gracias. ¿La presidencia del país? ¿La presidencia del país? No, por ahora la de la comisión. Por ahora. Ya. Después viene el señor Alcayaga. Sí. Si hay más preguntas. Sí. Ya. Gracias, José Miguel. Hola, ¿qué tal? Si no te preocupes, José Miguel. Buenas tardes. No sé si esta parte por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera aclarar dos puntos. Uno, que las patentes se protegen en Chile a través del sistema judicial. Y eso está establecido en el artículo 102 y siguiente. Y Chile tomó la decisión de que este sistema de protección de las patentes a través de un sistema judicial fuera para todo tipo de patentes, sean forma de dar garantías también a pacientes, consumidores, etcétera. Por lo tanto, Chile tomó la decisión de que fuera la protección de las patentes a través de un sistema judicial y con el sistema y con las patentes farmacéuticas no hizo ninguna distinción y eso se mantuvo. Como decía Felipe Lobendía, nuestro director, la negociación o lo que se negoció en el CPTPP es un sistema flexible en el cual se le daba la posibilidad de proteger las patentes por un sistema judicial o por un sistema administrativo. Por lo tanto, no se modifica en nada el sistema que actualmente existe en Chile, que es a través de un sistema judicial. No se obliga en el CPTPP a tener medidas prejudiciales especiales. Solamente se establece que tiene que haber un sistema judicial de protección. Y por lo tanto, lo que tenemos actualmente en Chile, tanto en materia de notificación de los permisos de comercialización o permisos a través de la resolución 5572 desde el año 2004 y las acciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 102 y siguientes, cumplen absolutamente el estándar establecido en el CPTPP. Eso es cuanto puedo decir, señor presidente. Muchas gracias, señora Carolina Sepúlveda. ¿Usted quiere agregar algo? Seguramente. Bueno, está clara a la luz de aquí en esta comisión la discrepancia que existe entre la Dirección de Relaciones Económicas y nosotros como sociedad civil del ámbito sanitario. Yo soy médico de un CEFAM, Marcos Maldonado de Viña del Mar, y hago clases en la Universidad de Playa Ancha. Y desde ahí es donde hemos levantado esto porque somos las personas que vivimos en carne propia genérico y acceso a tal en nuestro sistema de salud. Es por lo cual nosotros insistimos ante esta carne que vivimos público, que insistimos en que nosotros entendemos que el numeral 1 del artículo 18.53 de las obligaciones suscritas por Chile en el TLC con Estados Unidos, en cuanto a este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, obligaba a poner a disposición o notificar lo que implica previamente que el Instituto de Salud conocimiento de las patentes asociadas a un registro sanitario, cosa que ha estado previamente en discusión en este Congreso Nacional, pero que actualmente no está implementado. Una segunda letra B, a través de su intermedio, señor presidente, que obliga a conferir tiempo y oportunidad para acudir a la justicia, que no está contemplado, y finalmente distintos procedimientos judiciales y administrativos en los cuales se señala claramente mandamientos judiciales preliminares como los cuales trataron de ser implementados en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y solamente para clarificar aún más este punto, disculpe señor presidente, el boletín que da la discusión del proyecto de ley que reformaba
la Ley de Propiedad Intelectual, entendía que estas medidas provisionales avanzaban para dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, no solo desde nuestra visión existe. No solamente estas medidas provisionales son necesarias para dar cumplimiento al CPTPP, sino que adicionalmente al Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, entendido por el mismo Ejecutivo que hoy día presenta a este Congreso Nacional este proyecto para aprobar el Tratado Transpacífico. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Tomás Lagomarsino. ¿Ya?